que se nos hace a veces, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Oye, hermano, sonría que Cristo le ama. Veo muchas caras straight, no sé qué está pasando. Oye, si nos gozamos, está Dios aquí. No, Dios está aquí. Dios está aquí. Ese amén era para que salieran estos corriendo. Dios los bendiga. Oye, estamos cansados, abatidos, cargados, pero la palabra dice: venid a mí, yo os haré descansar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Job, versículo 16, capítulo 16, 20. Aleluya. Si no tienen Biblia, agarra un hermano. Es bueno escuchar la palabra, pero también leerla porque se queda grabada. Something different about it. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. ¿Me encontraron? Amén. Job 16, 20. La iglesia está hermosa, está bonita. Wow, bravo. Saludos. Cristo te ama. Hay poder de Dios todavía. Bueno, cuando lo tengan, respondan con gran amén. Amén. Aleluya. Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Mira a su hermano y dígale: no todos entenderán tu proceso. Dígaselo de nuevo: no todos van a entender su proceso. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú me has dado a mí para exponer tu palabra poderosa. Esa palabra, Padre, que corta, más cortante que cualquier espada de doble filo y penetra hasta los tuétanos. En este momento yo te pido, Padre, que sea tu espíritu, que seas tú tomando el control completo de lo que yo haga, Padre. Que no sea yo, quita toda emoción. Que seas tú hablando a tu pueblo, ya que tú conoces su corazón y sus necesidades, Padre. Permite que yo pueda hablar esta palabra con denuedo, Padre, y no le pueda quitar, sino que tú añadas bendición a ella, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Hay un varón de Dios que la misma palabra lo describe como un varón justo, un varón recto. Y mira que para Dios decir eso hace falta mucho. ¿Cuántos de aquí podrían decir que Dios podría decir algo bueno de ellos? Digan amén. ¿Verdad? Porque estamos aquí, somos nuevas criaturas, amén. Den un aplauso a Dios, estamos muy serios. Entonces, la figura de Job en la Biblia, Dios lo describe como él mismo dijo: no hay nadie, no hay otro como él en la tierra. Amén. Lo destaca como una de las 3 columnas más importantes del camino a la salvación. Amén. Entonces, aquellos que conocen a Job se podrán preguntar: ¿por qué, si es así, habrá él podido pasar por este momento tan difícil en su vida? Amén. Son preguntas que se nos vienen a la mente. ¿Por qué, si Job era un varón recto, un varón justo y no había hecho nada desagradable ante los ojos de Dios, por qué Dios había permitido que él pasara esa prueba tan terrible que había pasado y esos sucesos que habían acontecido en su vida? Amén. Entonces, queremos decir al respecto de esa prueba que no era una prueba como alguna otra prueba. Esta era una prueba que empezaba desde los cielos, una prueba espiritual que había acontecido cuando Satanás mismo se apareció ante la presencia de Dios, y Dios mismo le dijo a él: ha considerado a mi siervo Job. Amén. ¿Cuánto han leído ese libro? Amén. Entonces sabemos que no fue Satanás que vino pidiéndole a Job, sino que Dios mismo le ofreció a aquel pequeño que Dios vio justo ante sus ojos, y Dios pues puso toda su confianza y dijo: este es uno de los míos, este puede ser probado, y yo voy a dejar que Satanás lo zarandee. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Aleluya. Entonces sabemos que la prueba de Job, la causa no se encontraba en la tierra, sino que era algo que celestial. ¿Qué era la prueba de Job? Celestial. Es celestial, estaba en los cielos. Amén. Pero ¿saben qué, hermano? Job no podía verlo.
Eso nos pasa a muchos de nosotros también. No podemos ver las pruebas, el proceso por el cual estamos pasando, ¿verdad? Le echamos culpa a todo. Eso es normal. Entonces, ahí fue que nació el conflicto de Dios y Satanás. Dios lo presenta ante él y le dice: zarandéalo, mete mano, como decimos nosotros, este es uno de los míos. Entonces, ¿por qué somos sometidos a pruebas? Eso es una pregunta, la pregunta de los 74,000 chavitos. 64. ¿Por qué somos sometidos a pruebas? La única razón por la que nosotros somos sometidos a pruebas es por la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que quede claro, porque cada vez que nosotros pasamos una prueba, el Señor se glorifica y le damos 7 patadas al diablo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, si se trata del Señor Jesucristo, tenemos que aferrarnos más a Él. Amén. ¿Tenemos que? Pero asegúrame que estemos aquí. ¿Están aquí? Amén. Entonces, vamos a estar pasando esta pequeña predica. Voy a tratar de no tomarme mucho tiempo. Hermano Felipe, cierra la puerta ahí para que nadie se vaya. Ok, estamos aquí. Ok, sonríe que Cristo le ama. Dígale a su hermano: nadie va a entender tu proceso. Ok, alright. Entonces, una de las primeras pruebas que Dios, ¿cuántas pruebas eran? 7. Eran 7 pruebas que Dios permitió que Job tuviera. Amén. ¿Estamos aquí? Alright. ¿Cuántas pruebas eran? 7. Alright. 7 es un número perfecto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Oye, no lo jueguen en la lota. Nosotros no jugamos lotería. Ok, ese 7, no lo jueguen. Alright. Sabemos que por medio de la palabra entendemos que Dios permitió que Job fuera probado. La primera prueba fue que todo lo que tenía lo perdió: sus hijos, sus propiedades, todos se incendiaron por medio de la naturaleza, los derrumbes, el fuego y todas esas cosas. Sus hijos fueron asesinados, los 10 hijos, una cosa bien terrible. Nosotros vemos eso y nos quedamos cortos ante lo que pasó a él, y con todo eso nos quejamos y dejamos de ir a la iglesia, permitimos que cosas tonterías nos amarguen el día. Amén. Nada más lo digo, ¿verdad?, por tirarlo ahí, porque Job fue una persona ciertamente probada grandemente, una persona que era bastante rica, pero lo perdió todo de un momento a otro. Entonces, ¿cómo reacciona Job ante esa primera prueba? Él se comenzó a llorar, él dijo que Dios no era bueno, él empezó a maldecir, ¿verdad? Estamos aquí, estamos despiertos, eso es. La palabra nos enseña que Job, ante la prueba que estaba pasando, él se postra y comienza a adorar. Amén. Él dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Esto sí es victoria sobre la prueba. Cuando a ti te quitan las cosas, te matan a tus hijos, pierdes todos los bienes que tienes terrenales, y aún así tú adoras a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya, estamos aquí presentes. Entonces pasamos a lo que es la segunda prueba de Job. ¿Cuántas pruebas eran? 7 pruebas. Estamos aquí en vivo y en directo. Aleluya. La prueba física de Job. Esta prueba era un poquito más difícil que la primera prueba, ya que la primera prueba fue con los bienes materiales, los bienes terrenales, lo que Job tenía. Era un hombre rico, lo perdió todo. Y ahora pues Satanás se le plació atacarlo un poco más. ¿Y qué dijo Dios? Go ahead, atácalo, porque ese es uno de los míos. Le vino una especie de sarna en la piel, la cual era algo repugnante, que la misma esposa lo veía. Me imagino que ella le daba tanta pena, pero a la misma vez cogió como un coraje hacia eso que estaba pasando, porque esa prueba física era algo que daba asco, algo que era tan difícil, que la palabra decía que él se ceñía y él se echaba cenizas para poder aliviar ese comezón, ese picor que él tenía. Amén. Vemos que los poderes de la enfermedad atacaron a Job de una manera severa, pero él siguió aferrado a su Jesús, aferrado a su Señor. Amén. Y la respuesta que Job esperaba no llegó. ¿Cuántos de aquí se encuentran pasando momentos difíciles, en cual tú esperas que Dios se glorifique en tu vida de una manera poderosa y te traiga una respuesta ante la situación que estás pasando, pero de inmediato, así?
¿Cuántos han pasado esos momentos? ¿Verdad? Lo pasamos, somos humanos. Queremos que Dios traiga respuesta a las situaciones que estamos pasando de la noche a la mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero él se aferró a su Señor, él se aferró a Dios y dijo: Dios es todo lo que yo necesito. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios? Amén. Aleluya. A pesar de que Dios no respondió su oración, la palabra nos enseña que Él dice: y que recibiremos de Dios el bien y no recibiremos nada de mal. Aleluya. Entonces, aquí esto nos da a entender que ninguna tormenta ni nada de lo que estaba pasando hasta el momento lo había alejado de Dios. Aleluya. Pero pasamos a una tercera prueba. ¿Cuántas pruebas eran? Aleluya, estamos aquí todavía. Pasamos a la tercera prueba, que fue en el matrimonio de Job. Satanás hizo estragos en sus cosas materiales, hizo estragos en sus cosas, en su cosas físicas. Amén. Y ahora empieza a atacar el matrimonio de Job. Déjame decirte que si el matrimonio de Job no fuera algo que hubiera tenido reputación, Satanás no lo hubiese querido atacar. ¿Sabe? Obviamente la esposa de Job estaba caminando bajo la misma visión, tenían una buena reputación, daban buen testimonio, de tal manera que a Satanás se le plació pues atacarlo ahí también. Dios no lo paró ahí porque él sabía a quién él estaba probando. Aleluya. Entonces, ¿cuántos aquí pueden decir: Dios sabe que él me está probando porque yo soy alguien? ¿Cuántos pueden decir eso? Aleluya. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Sonríe, sonríe, que Cristo le ama, Cristo le ama. Aquí vemos que la esposa de Job era, como dije, completamente estaba aferrada también a su esposo, estaba siguiendo todo lo que hacía, pero de la noche a la mañana se derrumbó todo encima de ella. Había perdido a sus hijos, aquellas que son madres, y yo como padre también sufrimos, pero sabemos que las madres por sus hijos son como leones, como fieras, amén. Entonces, al ella ver que perdió sus hijos, fue algo bien devastador. Ella llegó al momento que no pudo más, no aguantó más, y le dice al mismo Job: maldice a tu Dios, maldice a tu Dios, todo lo que estamos pasando y ahora dónde Él está, a qué Dios tú le sirves. ¿Cuántas personas no han pasado por momentos que estás pasando pruebas, se te va el carro, pasa lo que pasa, y las personas de al lado tuyo te empiezan a decir: maldice a Dios, olvídate de eso, deja la iglesia, deja todo lo que tienes? Dile a tu hermano, dile a tu hermano, dile a tu hermano. Muchas personas no van a entender tu proceso. La misma esposa de él se volvió en contra. Amén. Pero tú sabes lo que él hace. Él la votó. Mentira el diablo. Él no la votó. Él le dice: así como la mujer espatuosa has actuado tú. Y simplemente se quedó firme y se aferró más al Señor. Amén. Esa fue la clave para que su matrimonio fuera salvo. Esa fue la clave. Mira, la palabra dice en Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, y no se aborrece a sí mismo, a su propia vida, ese no puede ser mi discípulo. Cuando alguien venga donde ti a decirte: olvídate de Dios, olvídate de todo lo que tienes, aunque estés pasando por un momento difícil, a esa persona tú la tienes que poner en check y decirle: espérate. A mí no me importa lo que tú me estás diciendo, porque yo le creo a un Dios vivo, y aunque yo no vea con claridad lo que yo esté pasando, yo sé que Dios tiene algo preparado bien bonito para mí. Amén, aleluya. ¿Cuánto le quieren dar la gloria a Dios? Tenemos que mantenernos firmes ante toda tribulación, ante toda tormenta que estemos pasando. El matrimonio de Job no fue destruido por esa actitud que él tuvo, una actitud firme, una actitud dura, y fue salvado. Amén. Dice aquí que aunque concierne el mismo propósito del esposo o la esposa, al fin y al cabo lo destruye justamente si tú le haces caso a esa persona que te está alejando de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Tenemos que mantenernos firmes en todo momento. Todo aquello que te está alejando, tú tienes que bloquearlo en todo momento. No le puedes dar cabida a nada, porque Dios viene primero y lo demás viene por añadidura. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dale un aplauso a Rey de Reyes, que se lo merece. Vamos a entrar en lo que es la cuarta prueba de Job. ¿Cuántas pruebas eran? ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Ok, primeramente Satanás atacó sus bienes materiales, atacó
todas las cosas que tenía. El hombre rico se volvió pobre, atacó su físico, atacó su matrimonio y ahora viene a atacar lo que es la reputación. Aleluya. Testimonio. Cada uno de nosotros tenemos testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué duro es, ¿verdad? Cuando estamos haciendo las cosas justas ante los ojos de Dios, pero todo lo que ven los demás es lo contrario. Dile a tu hermano, nadie entenderá tu propósito. El propósito de Dios en tu vida, la gente a veces no lo van a entender. Aleluya. Entonces, todo se había derrumbado encima de Job. La opinión general de la gente se volvió contra de él. ¿Por qué? Porque ven cómo él está siendo probado, pero piensan que es maldición. La gente pensaba que era maldición y empiezan a hablar, empiezan a cuchichar, empiezan a bochinchar. La gente ve que Dios está, no ven que Dios está haciendo algo y empiezan a entender lo contrario. ¿Sabes? Se te daña el carro, vuelvo y digo, pierdes a un hijo, pierdes tu trabajo, las cosas te van mal, este está en pecado, algo no está haciendo bien. La gente es rápido para hablar. ¿Cuántos creen eso? Amén. So, tenemos que ser bien precavidos. Entonces la gente pensaba que no había, que algo no andaba bien en la vida de Job. Entonces la palabra nos dice que él dice, como extraños se apartaron de mí, se olvidaron de mí, me tuvieron por extraño, forastero fui yo, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Eso es como si Job se echara a llorar fuertemente, tratando de buscar una solución a lo que le estaba pasando, porque ni él mismo podía entender de la manera en que le estaba siendo probado. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, aquí acontece lo que muchos describen como algo glorioso, una figura ilustradora de lo que es el Redentor, la figura de Cristo, cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive. Wow, ante la prueba que está pasando, él todavía se ciñe y se postra y dice, yo sé que mi Redentor vive. Eso es algo profético, porque el único Redentor, lo único que redime, es el que coge todo pecado y se lo traga hacia él. Amén. Es la sangre que fue vertida en la cruz. Esto es en el Antiguo Testamento, años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Solo estaba profetizando que había un Redentor que iba a venir a este mundo a redimirnos. Aleluya. Entonces, ¿cuánto más Dios guía? Escucha bien, un hombre a ti o a mí al punto cero. Fíjate que mientras más estemos cerca a ese punto cero, estamos más cerca de Jesús, más de lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque el punto cero se llama el Calvario. El punto cero se llama Gólgota, la calavera. El punto cero se llama la cruz. El punto cero se llama donde Cristo murió. El punto cero se llama donde Cristo mismo estuvo el día de su muerte. Aleluya. Aquí se nota que las pruebas de Job eran mucho más allá de lo que pensaba todo el mundo. Nadie podía ver el propósito de la prueba de él. Era algo espiritual, era algo que salió desde los cielos, algo que Dios mismo había iniciado cuando se lo ofreció a Satanás para que lo zarandeara. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas pruebas eran? 7. Aleluya, 7 es el número perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Pero con todo y eso sigue adorando al Señor. Llegó a un punto bajo y seguía adorando al Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya él lo había perdido todo. Ya él no tenía nada. Todas las riquezas se fueron. Todo lo que tenía fue quitado. Había llegado a un punto muy bajo. Amén. Pero ahí no termina todo, porque vamos a la quinta prueba. Aquí vemos que hasta los mejores amigos de Job fueron donde él. Dice la palabra que eran unos amigos muy íntimos de Job. Eran amigos tan íntimos de él que se ciñeron, lloraron con él 7 días y 7 noches y entendieron su dolor. Pero no fue hasta 3 días después que empezaron a asumir, a llegar a conclusiones del estado de él. ¿Cuántos pueden decir aquí que hay gente
que se paran al lado tuyo y no entienden lo que tú estás pasando. Dile a tu hermano, nadie va a entender el propósito de Dios en tu vida. Díselo más duro para que lo escuchen. Aleluya. Dice aquí que ellos le demostraron su amistad, lloraron justamente con él, pero ellos no llegaron a aceptar su problema. Ellos no llegaron a aceptar su problema porque no tenían ningún entendimiento de lo que estaba pasando. Ellos no sabían cuál era la razón por la que el Señor había llevado a su siervo a ese punto. Aquí dice que los amigos lo abandonaron, básicamente. Lo abandonaron porque no veían las cosas claramente, no veían las cosas con claridad, no estaban en lo espiritual. Aquel que no está en lo espiritual no entiende lo espiritual. Por eso es que tú tienes que a veces alejarte de personas que quizás te lleven a un punto en tu vida que tú no necesitas estar. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Aquel que no está en lo espiritual no entiende lo espiritual. No porque estés pasando una prueba es que haya venido maldición a tu vida. Amén. Dios te está formando para algo mejor. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Vemos aquí la imagen de Jesús, aquel que habían abandonado en la cruz, aquel que había pasado un día más oscuro en su vida, que era necesario que lo pasara por ti y por mí. Ahí vemos la figura de Jesús en ese día que estuvo en el Calvario. Aleluya. Había llegado al punto cero donde se sintió solo, se sintió desolado, abandonado. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Y algunos experimentamos eso también. Cuando venimos a Cristo sentimos que las personas se alejan de nosotros. ¿Cuántos han pasado por eso? Aleluya. Pero es necesario. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que pasar por esos procesos. Sin esos procesos no podemos entender lo que es la gloria de Dios y no la vamos a ver. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aquí vemos que Job queda como figura profética porque él hizo lo mismo que Jesús hizo. Él ofreció holocausto por sus amigos, él pidió perdón por sus amigos, lo mismo que hizo Jesucristo por esas personas que estaban allí en el Calvario. Oh Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Aleluya. Vemos que Job hubo orado por sus amigos de manera especial. Aún ellos estaban juzgándolo, aún ellos estaban señalándolo, aún ellos estaban hablando de él y no entendían el propósito ni las pruebas que estaba pasando él. Pero no fue hasta que vino una persona, un joven, que no era ni amigo de Job. Y a veces Dios utiliza al menos que tú crees que es espiritual para traerte palabra. Algunas personas piensan que tiene que venir un evangelista a traer un mensaje poderoso, a hablar 2 o 3 lenguas aquí para danzar en el espíritu. Amén. Si tú danzas en el espíritu y hablas en lengua, amén, Dios te bendiga. Pero la unción es de Dios. Y según tengo entendido, la unción a Dios se la da que se le plazca. Y la palabra nos dice que cualquiera pondrá mano en los enfermos y esos sanarán. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces viene este joven que Dios le place utilizar con toda sabiduría y le dice a Job: haz silencio y déjame hablarte lo que tengo que hablar y escúchame. En ese momento ya Dios le estaba hablando a Job. ¿Y sabe lo que le dice? Lo voy a resumir. Eliú le dijo a Job: tú también eres inocente delante de Dios. Eso fue lo único que necesitó escuchar Job de todo lo que Eliú le dijo para Job bajar su rostro. Cuando los amigos estaban confrontando a Job, lo único que Job hacía era contestarle para atrás y tratar de buscar, como quien dice, excusa a todo lo que estaba pasando y tratar de justificarse. Déjame decirte que cuando Dios está con nosotros no tenemos que justificarnos nada de lo que está pasando en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. La palabra de Dios lo hirió de tal manera que fue como un gran golpe. Dice aquí que Job se había defendido ante los discursos de los 3 amigos, contestándole apasionadamente. Pero ¿qué hizo cuando Eliú lo confrontó y le dijo: escúchame? Él inclinó su cabeza, quedó en silencio y le dio la razón a Dios. Déjame decirte que aquí entra lo que sería la 7ª prueba. La 6ª era la palabra de Dios. Cuando nosotros nos confrontamos, la palabra de Dios.
Y la séptima prueba es la coronación de la prueba. La revelación del Señor a Job. Vemos aquí que Job estuvo cuestionando a Dios de miles maneras. Me has abandonado, me has dejado. Eso es algo normal, algo natural que tenemos que pasar, el abandono, el rechazo. Lo pasó Jesucristo también en la cruz. Pero ¿saben qué? Aquí es que comienza todo. Aquí es que vemos la gloria de Dios. A partir del capítulo 38, el Señor mismo se revela ante Job de manera rechazadora. Él se manifestó al Job juzgándolo en el juicio, por la palabra, por la tempestad y en persona. El Señor mismo se le apareció a Job, dice la palabra, de manera de la tempestad en el tiempo en que estaba, y Dios lo comienza a cuestionar a él mismo. Pero ¿saben qué? Eso es lo que pasa cuando nosotros llegamos al punto cero, al punto que Dios quiere que nosotros estemos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Dile a tu hermano: nadie va a entender el propósito de Dios en tu vida. Aleluya. Dale la gloria a Dios, que se la merece. Jesús experimenta lo más difícil, pues Dios se le revela de manera rechazadora. Dios aparta la faz de su Hijo amado, y Jesús llama en alta voz. La palabra dice Elí, Elí, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice aquí que Job vio la santa majestad de Dios, y su reacción demuestra una vez más que a través de todas las pruebas siguió aferrado fielmente al Señor. Job solamente había mirado su estado, en ningún momento se fijó en Dios. Todos los ojos estaban puestos sobre él y no estaban puestos sobre Dios. Déjame decirte que cuando estés pasando pruebas difíciles, tus ojos deben estar puestos en el Todopoderoso. Tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos y dejar que Dios haga su voluntad. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Tan pronto él sintió eso, él dice: mas ahora mis ojos te ven. Porque en ese momento él entiende que Dios estaba detrás de todo eso que le estaba pasando. Él llegó al punto cero. Él descubrió que él estaba en punto cero. Por tanto dijo: me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces con esto el Señor había guiado a Job donde quería tenerlo. Quería tenerlo en el punto cero, en el punto donde él estaba arrepentido, donde se sentía culpable, donde entendía que ya no era nada. ¿Cuántos han pasado por situaciones que nos sentimos que somos nada? Sentimos que el Señor no está con nosotros, sentimos que el Señor nos abandona. Déjame decirte que es necesario que pasemos por esto, porque nuestro propio Redentor pasó por ese proceso. Dice la palabra que cuando Jesús cerró los ojos y murió, los hombres dijeron: ese ya no es nada. Pero juntamente la victoria del Señor comenzó a manifestarse poderosamente cuando eso ocurrió. Porque Él no se quedó ahí muerto, simplemente que fue crucificado en debilidad, pero Él vive en el poder de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos le dan la gloria de Él? Él no murió porque Él vive, simplemente lo voy a leer de nuevo, fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dice la palabra que si nosotros morimos juntamente con Él, vamos a vivir con Él. Aleluya. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Él vive en mí. ¿Cuántos pueden decir eso? Aleluya, aleluya. Déjame decirte, hermano, que en el vacío, en ese punto cero, se derramó la plenitud de Dios. Fue cuando Dios se glorificó, cuando Dios abrió las puertas de los cielos y Jehová quitó la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y le aumentó el doble de todas las cosas. Déjame decirte, si no has entendido, y una pregunta que va hacia cada uno de ustedes: ¿por qué nos defendemos contra el punto cero? ¿Por qué resistimos el camino hacia el Calvario?
Yo te hago un reto a ti que le digas sí al Señor y sí a la prueba. Que tú adores al Señor en el momento difícil. Que adores al Señor en el momento de dolor. Que adores al Señor cuando no tienes ganas. Que adores al Señor cuando no tienes fuerza. Que adores al Señor cuando no tienes carro, cuando no tienes trabajo, cuando estás pasando por momentos difíciles. Porque esa es la manera en que Él se va a glorificar en tu vida. Vas a seguir bandeando, vas a seguir dando vueltas. Pero si no te arrepientes, si no te das cuenta de que Dios está detrás de todo el propósito, no vas a poder ver la gloria de Dios. Porque te vas a seguir enfocando en ti. Te vas a seguir enfocando en ti, no vas a poder ver la gloria de Dios. Sabemos que Cristo murió por nosotros, pero nosotros juntamente tenemos que estar crucificados con Él para empezar el proceso, para que la gloria de Dios se derrame sobre nuestras vidas, para que todo lo que nosotros toquemos sea prosperado, para que Dios se glorifique en nuestras vidas de manera especial.